Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de teneros por aquí hoy. Si sois nuevos, un abrazo enorme. Y si ya sois parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre ahí, apoyando el canal. Hoy amigos tenemos un tema que creo que os va a encantar, porque a quien no le gusta un buen chismecito, una buena historia de amor, y sobre todo, si es de dos de nuestras celebridades favoritas. Exacto. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título lo dice todo, Kerem y Hande, amor a la vista, el manager lo revela, futuro juntos. Prepárense porque hoy vamos a bucear en el mundo de esta pareja, analizar los rumores, las pistas, la confirmación, y todo lo que se viene. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y secretos, no puedo dejar de pediros, que os suscribáis al canal. Sé que suena a cliché, pero de verdad que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no os perdéis nada de lo que está pasando en el mundo de las series turcas y las celebridades. Así que ya sabéis, dadle al botoncito rojo o activad la campanita, y seréis los primeros en enteraros de todo. Muchas gracias por el apoyo. Vale, ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de Kerem y Hande es una de esas que nos han tenido pegados a la pantalla, suspirando y soñando con el amor verdadero. Empezaron a trabajar juntos en la exitosísima serie Love is in the Air, y desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan, y de la magia que emanaba de Kerem y Hande? *** el origen de la magia, Love is in the Air y la conexión Eda-Serkan ***. Love is in the Air se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La serie, con su combinación de romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, centrada en la relación entre Eda y LDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario, fue un éxito rotundo. Pero más allá de la historia, fue la conexión palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel lo que realmente prendió la llama del interés. La serie no solo nos presentaba una historia de amor, sino que también nos brindaba una ventana a la vida de sus protagonistas. Los fans, ávidos de cualquier detalle, comenzaron a analizar cada escena, cada mirada, cada gesto de Kerem y Hande. Y era imposible negar la chispa que existía entre ellos. Sus interacciones en pantalla eran tan auténticas, tan llenas de química, que muchos comenzaron a especular sobre si esa conexión se extendía más allá del set de rodaje. *** Los rumores se desatan, pistas, miradas y el ojo vigilante de los fans ***. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Los foros de fans, las redes sociales, la prensa especializada, todos estaban pendientes de cada detalle. Las entrevistas conjuntas, las fotos detrás de escena, los vídeos, todo era analizado con lupa. Los fans, con su inagotable capacidad de observación, comenzaron a notar ciertas señales. Miradas cómplices, risas compartidas, roces casuales. Cada pequeño detalle era interpretado como una posible confirmación de la relación. Los hashtags como #Han que comenzaron a inundar las redes sociales, y la expectación crecía día a día. La prensa, siempre atenta a las novedades, también se hizo eco de los rumores. Artículos, reportajes, análisis. La especulación sobre la relación entre Kerem y Hande se convirtió en tema de conversación recurrente. Las portadas de revistas, las noticias de televisión, todos querían saber si la magia de Love is in the Air se había trasladado a la vida real. Y aunque en un principio tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, sin confirmar ni negar nada, la expectación no hacía más que aumentar. La intriga, el misterio, la duda, todo contribuía a alimentar el interés del público. *** La confirmación, paparazzi, vacaciones y la evidencia irrefutable ***. La cosa se puso seria cuando comenzaron a ser vistos juntos fuera del rodaje. Fotos de vacaciones, cenas románticas, paseos por la calle. Ya no era solo la química de la ficción, sino la evidente complicidad en la vida real. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Las fotos de Kerem y Hande juntos en la playa, disfrutando de unas vacaciones, dieron la vuelta al mundo. Las imágenes de cenas románticas con miradas llenas de afecto, no dejaban lugar a dudas. Los paseos por la calle, tomados de la mano, eran la evidencia irrefutable de que la relación había trascendido la pantalla.
Los fans enloquecieron, las redes sociales ardían con el hashtag #Hanke, y el mundo entero se preguntaba, ¿están juntos? La respuesta, gracias a las fotos de los paparazzi, fue un rotundo sí. Kerem y Hande eran pareja. ¿Y qué pareja? Guapos, talentosos y derrochando amor por los cuatro costados. Fue un momento de júbilo para los fans, un sueño hecho realidad. *** el ma. Najer en la ecuación, estrategia, imagen y control ***. Y aquí es donde entra el manager en la ecuación. El papel del manager en la vida de las celebridades es fundamental. Son mucho más que simples representantes, son estrategas, consejeros y guardianes de la imagen pública. En el caso de Kerem y Hande, la gestión de su manager fue crucial. Si bien nunca hubo una confirmación oficial por su parte, sí hubo indirectas, declaraciones que dejaban entrever la relación, y sobre todo, un control estratégico de la imagen pública de la pareja. Un manager, al final, tiene un gran poder en la vida de sus representados, y en este caso, jugó un papel crucial para gestionar la imagen de la pareja y la expectativa de los fans. Se encargó de equilibrar la atención mediática con la necesidad de proteger la privacidad de Kerem y Hande. La privacidad de las celebridades es un tema delicado. Por un lado, el público quiere saberlo todo. Por otro lado, la presión constante de los medios puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente la relación. El manager, en este sentido, se convierte en un escudo, en un intermediario que protege a sus representados de la sobreexposición. *** La gestión de la imagen pública, lo que el manager reveló sin decir ***. El manager de Kerem y Hande, sin decirlo abiertamente, apoyó la relación al gestionar su imagen pública de manera estratégica. Al mantener un cierto misterio, al no negar la relación de forma tajante, fomentó el interés del público y la expectación. Se encargó de que las redes sociales de ambos estuvieran cuidadas, compartiendo fotos que sugerían la relación, pero sin dar una confirmación explícita. Esto permitía a los fans soñar, especular y seguir de cerca cada detalle. Además, el manager seguramente coordinó entrevistas, apariciones públicas y otros eventos para que Kerem y Hande pudieran aparecer juntos de forma casual, sin sobreexponer su vida privada. Esto ayudó a mantener el interés del público, sin que la relación se viera afectada por la presión mediática. En resumen, el manager jugó un papel clave en la construcción de la imagen de la pareja. No solo se encargó de proteger su privacidad, sino que también supo gestionar la expectativa del público, creando un ambiente de intriga y fascinación. *** El final de una historia de amor, recuerdos, dolor y nuevos comienzos ***. Aunque la relación entre Kerem y Hande fue muy comentada y admirada, lamentablemente, como muchos sabrán, llegó a su fin. La noticia, como era de esperar, rompió el corazón de muchos fans. La pareja, que nos había hecho soñar con el amor verdadero, decidió tomar caminos separados. La ruptura generó tristeza, pero también comprensión. Los fans, aunque desilusionados, entendieron que la vida sigue, y que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Es importante recordar que aunque no estén juntos, la historia de Kerem y Hande es una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque su relación no haya durado para siempre, nos regalaron momentos inolvidables y demostraron que la magia del Love is in the air trascendió la pantalla. *** El futuro de Kerem y Hande, carrera, proyectos y nuevos horizontes ***. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Bueno, ambos están enfocados en sus carreras, trabajando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. Kerem Bürsin, con su talento y carisma, sigue demostrando su valía como actor. Continúa protagonizando series y películas, participando en eventos y demostrando su versatilidad. Su futuro es brillante y seguramente seguirá deleitándonos con sus actuaciones. Hande Erçel, por su parte, continúa brillando en cada papel que interpreta. Su belleza, su talento y su dedicación la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su futuro es prometedor, y seguramente seguirá cosechando éxitos. Ambos, a pesar de la ruptura, han demostrado profesionalismo y madurez. Han sabido manejar la situación con elegancia y respeto, y han seguido adelante con sus carreras. *** El legado de Eda y Serkan, amor, química y la magia de la televisión ***. Es importante recordar que aunque no estén juntos, su paso por Love is in the air y la relación que tuvieron,
dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Nos enseñaron que el amor, la química y la conexión son posibles, y nos regalaron momentos inolvidables. La magia de Eda y Serkan, la chispa entre Kerem y Hande, permanecerá en la memoria de los fans para siempre. Su historia nos recordó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, y que la televisión, a veces, puede ser un reflejo de la realidad. *** Conclusión. Un viaje por la historia, el amor y las celebridades ***. En conclusión, amigos, hemos repasado la historia de amor de Kerem y Hande, desde los rumores iniciales hasta la confirmación, pasando por la gestión de su manager, y hasta el final de la relación. Hemos visto cómo la química en pantalla puede transformarse en algo real, y cómo el público se involucra en las vidas de sus ídolos. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará la magia de Eda y Serkan, y el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar. Hemos analizado la serie Love is in the Air, el fenómeno que los unió, y cómo la conexión entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Hemos hablado de los rumores, las pistas, las fotos de los paparazzi, y de la confirmación que llegó a través de las redes sociales. Hemos explorado el papel del manager, la estrategia detrás de la gestión de la imagen pública, y cómo la privacidad de las celebridades se convierte en un factor crucial. Hemos visto cómo el manager supo mantener el interés del público sin sobreexponer la relación. Y por último hemos recordado el final de la relación, el dolor de los fans, y el futuro prometedor de Kerem y Hande, cada uno enfocado en sus carreras y en nuevos proyectos. *** Participa. Tu opinión es importante ***. Quiero daros las gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y las celebridades. Espero que os haya gustado el vídeo, y que os haya mantenido enganchados. Ahora, me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Qué pensáis de la historia de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más os ha gustado de ellos? ¿Creéis que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Qué otros temas os gustaría que tratara en mi canal? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un buen like al vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, familia, y con todos aquellos que, como vosotros, son fans de las series turcas y de estas dos estrellas. Y sobre todo, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.